Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí para hablar un poco de, bueno, la película El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Aquí la tengo, ¿eh? El Blu-ray. Y nada, pues toca comentar un poco algunas cosillas sobre la película. Bueno, ya sabéis que hay crítica, primero sin spoilers, luego con spoilers. Tengo aquí el librito este a mano también, que voy a enseñar algunas cosas. Y bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con la parte sin spoilers. Bien, bueno, justo ahora tenía que pasar el camión de la basura, casualidad, ¿no? En fin, pues eso es lo que os voy a comentar. Los actores más importantes de esta película son Christian Bale como Bruce Wayne y Batman, Michael Caine como Alfred, Gary Oldman como Gordon, el comisario de policía, Anne Hathaway hace el papel de Selina Kyle y Catwoman, Tom Hardy hace el papel de Bane, Marion Cotillard hace el papel de Miranda Tate, que es una ayudante de Bruce Wayne en Empresas Wayne en esta película. Y luego tenemos a Joseph Gordon-Levitt, que hace de John Blake, un policía, que bueno, luego os cuento un poco el papel de cada uno, así un poco por encima. Y luego tenemos a Morgan Freeman, pues haciendo de Lucius Fox, como en las otras dos películas. Así que nada, vamos a empezar a hablar un poquito así de la trama sin contar demasiadas cosas. Pues la película empieza 8 años después del final del Caballero Oscuro, cuando se supone que, bueno, Batman ya está retirado. Ya sabéis cómo acaba el Caballero Oscuro, ¿no? Que Batman decide asumir la culpa de todo lo que hizo Harvey Dent, decide asumir la culpa y decide retirarse y le dice a Gordon que ponga una orden para que le persigan, ¿no? Eso al final del Caballero Oscuro. Y bueno, pues resulta que 8 años después todavía Bruce Wayne sigue un poco traumatizado por todo lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Y Gordon pues sigue sin aceptar la verdad de lo que pasó aquellos años, sigue sin atreverse a contarlo a todo el mundo. Y luego por otro lado, bueno, tenemos a un terrorista que se llama Bane, va a Gotham pues para terminar con la tarea que empezó Ra's al Ghul de purgar todo el mal, ¿no? Pues eso, reventando la ciudad y volviendo a hacerla surgir de sus cenizas. Ese es el principal villano, Bane. Luego, por otro lado, tenemos a Selina Kyle, que lo que quiere ella es conseguir un dispositivo que le permite borrar sus datos de internet y de las bases policiales, ¿no? Y pretende, pues, librarse de todos los crímenes que ha cometido, de todos los robos y desaparecer, básicamente, ¿no? Eso es lo que quiere ella conseguir. Y obviamente pues viste de Catwoman, aunque en esta película no se llama Catwoman. Y luego por otro lado, bueno, tenemos a Miranda Tate, que toma el mando de Empresas Wayne también en un momento de la película y decide pues encargarse un poco del trabajo que hay que hacer en Empresas Wayne y con ayuda de Lucius Fox, dejando a Bruce Wayne pues en un segundo plano. Y bueno, esa es un poco la trama. Básicamente Batman lo que tiene que hacer es derrotar a Bane. Y bueno, pues luego sigue habiendo algunas cosas más dentro de la trama. Siempre hay pues eso, pequeños detallitos que aparecen en un momento de la película, así un poco en plan disimulado, que luego tienen importancia más adelante en la película, ¿no? Y luego también es un buen cierre para esta trilogía que empezó en Batman Begins y pues eso le da un buen cierre a toda la trilogía, ¿no? Enlazando bastante bien pues algunos puntos de Batman Begins y del Caballero Oscuro con esta película. Con lo cual pues eso hace que la trilogía quede completamente cerrada y quede todo perfectamente unido, ¿eh? Y nada, pues sin spoilers no tengo mucho más que decir. Básicamente, bueno, ¿en qué cómics está basado?
Sí que hay algunos cómics en los que se han inspirado para hacer esta película, aunque la trama pues es bastante original en general, pero se basaron en el regreso del Caballero Oscuro en algunas partes. Luego se basaron también en la saga de cómics Nightfall, en la que Bane le parte la espalda a Batman y Batman tiene que recuperarse, ¿no? Y luego también basaron un poco algunas partes de esta película en los cómics de No Man's Land, Tierra de Nadie, que son una serie de cómics en los que resulta pues que aislaban Gotham del resto del mundo, ¿no? Rompiendo los puentes de Gotham, que es una de las cosas que pasa en esta película. Pues eso es básicamente un poco en qué está basada esta película, ¿no? Y luego el único punto negativo así que tiene esta película quizá es obviamente como en las otras películas que es un Batman que se rinde enseguida, que enseguida quiere renunciar, ¿no? Y que tiene mucho miedo. Y Batman en los cómics, bueno, ya he dicho en otras ocasiones que no es así, ¿no? Pero eso, básicamente la idea de este Batman que se quiere rendir no me gusta demasiado, pero ya digo, es lo único malo que le veo a esta película y en general a las tres de esta saga, ¿no? Por lo demás está bien, está bastante bien y en muchos aspectos pues supera incluso a la de El Caballero Oscuro. De hecho es una película que utiliza mucho menos a Batman que las otras dos porque hasta el minuto 45 de la película, más o menos, así, no vemos a Batman por primera vez en esta película y luego en gran parte de la película no aparece él. Simplemente en la parte final de la película vuelve a aparecer. Pero eso, básicamente, pues es casi una película de Batman sin Batman. Entonces, pues es un punto bastante interesante, la verdad. Y nada, sin spoilers no tengo nada más que añadir, así que os podéis ver la película y luego continuáis con este vídeo que hay unas cuantas cositas que contar. Y ahora ya sí, vamos a empezar con los spoilers y las curiosidades. Ya he comentado esto de que la idea de un Batman que se quiere rendir no me gusta demasiado. Incluso cuando Bane le tira al pozo, ¿no? Ahí a la prisión esa, le dice que le va a poner en una pantalla para que vea cómo Gotham se derrumba, pues tuvo que venir alguien de fuera a ayudarle con el tema de su espalda, ¿no? A darle fuerzas también, porque el tipo este que le ayudaba en la prisión, pues tuvo que animarle un poco para que cogiera ánimos, cogiera fuerzas e intentara valerse por sí mismo otra vez. Y luego, bueno, el hecho de que Gordon no se atreviera a reconocer el error de limpiar el nombre de Harvey Dent cuando no tenía sentido, o sea, 8 años después quería decirlo y aún así no se atrevió a decirlo. Decía que la ciudad de Gotham quizá no estaba preparada para escuchar ese mensaje, pero, a ver, lo mejor es ir con la verdad por delante y no ocultar nada, ¿no? O sea, Harvey Dent fue lo que fue y la ciudad yo creo que tenía que haberlo sabido ya desde un principio y permitirle actuar a Batman, que luego también Bruce Wayne se tiró 8 años encerrado en su propia mansión sin salir ni nada. Joder, 8 años sin salir de casa tiene que acabar loco. Luego también 8 años después de haber estado, pues eso, peleando en las calles de Gotham y todavía no se le había recuperado la herida que se hizo al caer desde aquel edificio con Harvey Dent y con el hijo de Gordon en la película anterior y todavía no se había recuperado de esa herida después de 8 años, ¿en serio? Y luego también Alfred, que estuvo mucho tiempo ocultándole a Bruce Wayne la verdad sobre Rachel, que realmente no estaba enamorada de él, sino que estaba enamorada de Harvey, y todo eso se lo ocultó. No entiendo muy bien por qué, no entiendo por qué no le dijo la verdad en aquel momento para que se diera cuenta. Y de hecho Alfred en la película anterior quemó la carta. ¿Por qué? No sé, era mejor dársela a Bruce, decírselo y decirle la verdad, que Rachel realmente quería a Harvey, pero no, también se lo tuvo que ocultar.
Luego, por otro lado, tenemos a Talia al Ghul. Me parece interesante la elección, en este caso, de Miranda Tate como identidad falsa, ¿no? Cuando realmente era Talia al Ghul la que estaba debajo de esa máscara. Talia al Ghul, pues, es la que movía los hilos durante toda la película, ¿no? Un poco al estilo de Batman Begins. Realmente tú, durante la película, pensabas que la de Batman Begins me refiero, pensabas que era el espantapájaros el que tenía todo, ¿no? Todo el control y tal, aunque bueno, sí que se decía que tenía alguien que estaba por encima, pero no es hasta el final de la película cuando se revela que el que estaba detrás de todo en Batman Begins era Ra's al Ghul, y en este caso pues también tenemos a la hija de Ra's al Ghul, Talia, como la que había orquestado todo y había planeado todo, ¿no? Y que Bane solo era un peón. Pues un poco parecido a lo que pasaba con el espantapájaros o sea, en Batman Begins. De hecho, las tramas son bastante parecidas porque en ambas películas, pues eso, tenemos nos cuenta un poco la historia de Ra's al Ghul, ¿no? De la Liga de las Sombras. Se vuelve también un poco Batman a esas estrategias que usaba en las películas anteriores de distracción, de usar la oscuridad, el entorno. Volvemos un poco a los inicios, por así decirlo. De hecho, en esta misma película se vuelve a reforzar eso de que la verdadera identidad de Ra's al Ghul era Henry Ducard y no era el otro, el que supuestamente era Ra's al Ghul en un principio en Batman Begins, que era bueno, el actor Ken Watanabe, que hacía de Ra's al Ghul, del señuelo, ¿no? El falso Ra's al Ghul en esa película, cuando el verdadero Ra's al Ghul era Henry Ducard. Y eso, se nos cuenta toda la historia de cómo Henry Ducard conoció a su mujer, tuvo una hija, metieron a las dos, a la hija y a la mujer, en la prisión, y luego pues estuvo Bane ayudando a la hija de Ra's al Ghul, ¿no? Y pues es un poco, esa historia es bastante interesante, la verdad. Luego, por otro lado, tenemos a John Blake, al policía este que al final de la película se convierte en Robin, dejando todo el legado Wayne, por así decirlo, se lo dejan a él. Este John Blake, bueno, yo creo que no han cogido el nombre de ninguno de los Robins que han existido en los cómics para que la gente no hiciera paralelismo, sino intentara adivinar las cosas antes de tiempo, ¿no? Y darnos al final de la película pues esa sorpresa de que él iba a ser el que iba a continuar con el legado de Batman. Y sí que es cierto que la historia de John Blake es un poco similar a alguna historia que se cuenta en los cómics de Tim Drake, de Dick Grayson, de Jason Todd, ¿no? Si no me equivoco, era Jason Todd el que estuvo viviendo en un orfanato. De hecho, John Blake estuvo en un orfanato, como se cuenta en esta película. Y luego John Blake, ya desde el principio de la película, se supone que ha descubierto la identidad de Batman, ¿no? Porque sabe que Bruce Wayne era Batman. Y eso también hace algo de paralelismo con la historia de Tim Drake, que se convierte en Robin, ¿no? Y Tim Drake, pues, era un chico muy listo, muy avispado, que había descubierto la identidad de Batman haciendo varias investigaciones en los cómics. Y eso, descubrió la identidad de Batman y bueno, Batman al final, pues, no tuvo más remedio que aceptarle como Robin por sus habilidades como detective. Y aparte, pues, que sabía pelear algo y tal, ¿no? Y en esta película, pues eso, se ve en John Blake un poco un paralelismo, sobre todo con esos dos Robins, ¿no? Con Jason Todd y con Tim Drake. Luego también los orígenes de Bane se parecen un poco a los de los cómics, aunque no del todo. Aquí, bueno, el origen de Bane en sí es desconocido, o sea, solo se sabe que vivía en la misma prisión en la que nació Talia al Ghul, ¿no? Eso, que estaba allí en la prisión y luego pues consiguió salir de la prisión y fue entrenado por la Liga de las Sombras, le expulsaron y todo eso, ¿no? Que es lo que se cuenta en la película básicamente. Y fue a Gotham pues eso, a destruir a Batman, que de hecho le parte la espalda y luego Bruce Wayne tiene que recuperarse y todo eso, ¿no? Un poco parecido a lo que pasa en la saga Nightfall de los cómics, que básicamente lo que pasa en esa saga pues es que
Bane, pues eso, nació en una prisión, se crió allí y resulta pues que hablando con varios presos descubre que en Gotham existe Batman, ¿no? Y Bane lo ve pues como una especie de opresor, una especie de criatura que lo que hace es infundir miedo en los criminales y pues es una especie de opresor, ¿no? Y lo que hace Bane pues es ir a Gotham y romperle la espalda a Batman dejándole fuera de juego, ¿no? Pero en los cómics lo que pasa es que Batman, bueno, mientras se va recuperando con una medicina especial que tenía para su columna, deja pues su puesto de Batman a otro, que en ese caso pues era Azrael, ¿no? Que era, bueno, otro superhéroe de DC Comics. Y resulta pues que Azrael se viste de Batman, es un Batman bastante más agresivo de lo habitual, expulsa al Robin que había en ese momento, que era Tim Drake, y él pues se pone el manto de Batman y empieza a hacer su propia justicia, pues cargándose a todos los criminales de forma violenta, que es una de las cosas que a Batman no le gustaba, y luego pues haciendo modificaciones en el traje y tal, ¿no? Y después ya cuando Bruce Wayne regresa a Gotham se da cuenta de que este tipo no estaba haciendo bien el papel de Batman y lo que decide pues es volver a entrenar, volver a coger su antiguo traje y enfrentarse pues a este nuevo Batman que estaba impartiendo justicia de una forma que no era muy correcta. Y al final pues eso, bueno, realmente quien derrota a Bane es el Batman que estaba de sustituto, ¿no? Simplemente pues le vence cortándole los cables que alimentaban su máscara, ¿no? Que es un poco similar al concepto de la película, aunque es otro concepto distinto realmente, porque realmente lo que era en los cómics era una droga que se llama Venom y lo que hacía esa droga pues era aumentar la fuerza de el que la tomaba, ¿no? Y luego Bane pues tenía como una especie de dosificador aquí en el brazo y unos cables que le alimentaban aquí a la parte de atrás de la cabeza. Esto se ve bastante bien en la película de Batman Forever, aunque bueno, ese Bane básicamente mejor olvidarlo, ¿no? Con diseño no estaba mal, pero realmente lo que es como enemigo tampoco aportó demasiado a esa película. En fin, ya hablé en su momento de Batman Forever. No, Batman Forever, no, Batman y Robin, perdón. No voy a hablar de esa película otra vez. Y luego en esta película, pues básicamente lo que se comenta de por qué Ben lleva la máscara es porque, bueno, él allí en la prisión pues se hizo vulnerable a ciertas enfermedades y sufrió mucho y lo que hacía esa máscara pues era un poco contener su dolor, ¿no? Porque le suministraba como por unos tubos que tiene aquí en la máscara, lo que hacía pues es suministrarle un tranquilizante, ¿no? Creo que le suministraba o algo así, en fin. Y nada, pues por lo general ha sido una buena película. Le voy a dar un 8,9 de nota, un poquito más que a la del Caballero Oscuro, porque la verdad es que como cierre de la trilogía está muy muy bien. Es un buen final, la verdad, aunque no me gusta demasiado que hayan decidido cerrarla con Batman muriendo a los ojos de Gotham, ¿no? Pero es un poco también al estilo del cómic del Regreso del Caballero Oscuro, en el que en el cómic del Regreso del Caballero Oscuro pelea con Superman y se le da por muerto, ¿no? Aunque bueno, se supone que se había administrado una medicina que le bajaba el pulso y le hacía que pareciera que estuviera en coma para que se pudiera acabar retirando y dejar la ciudad de Gotham pues en manos de gente más capaz, ¿no? Que había dejado ahí un poco su legado en los mutantes, creo recordar, que se reformaron hacia el final del cómic. Y eso, es un cómic que leí hace bastante tiempo, entonces ahora mismo no recuerdo bien, pero más o menos esa era la idea. Y en esta película es el concepto parecido, pero en este caso no existían los mutantes en esta película.
y simplemente pues le deja el legado a Robin, ¿no? Y nada, por último vamos a aprovechar que tengo el libro aquí, el libro este que ya lo he enseñado en en los otros dos vídeos, y os voy a enseñar algunas cositas. Bueno, básicamente os quería enseñar esto porque en la película no se explica muy bien lo que es y os voy a leer un poco lo que es este dispositivo que se usa en la película al principio y bueno, luego en otras escenas también sale. El dispositivo PEM pone, para cortar las comunicaciones se utiliza un dispositivo que libera un pulso electromagnético que puede perturbar los equipos electrónicos. El pulso es capaz de activarse y desactivarse a una hora predeterminada y a la distancia que se requiera. Este aparato cancela de manera efectiva cualquier circuito cerrado de cámaras, así como las transmisiones por teléfono móvil dentro de un perímetro predeterminado. No obstante, debe de estar cerca del área afectada para ser efectivo. Tenemos aquí también unas cuantas imágenes de El Acróbata, el Batmóvil, que por cierto en esta película hay una cosa que no se comenta, pero yo creo que los vehículos acróbata como este, los que eran tipo militar, ¿no? Esos yo creo que no tenían el sistema de autodestrucción como el que tenía el Batmóvil original, ¿no? Que era este, el original, el que veis aquí en negro, obviamente. Porque el original, recordáis que cuando se rompe en la película del Caballero Oscuro, sale el Batpod, ¿no? Bueno, esto ya lo expliqué en el otro vídeo, en el del Caballero Oscuro, pero básicamente lo que se hacía era con estas dos ruedas de adelante y con parte de la parte de adelante que estaba bien, se formaba el Batpod y salía la moto esa, ¿no? Pero en este caso, en la película vemos explotar uno de los acróbatas que usan los militares y obviamente queda la parte de atrás dañada, ¿no? Que es la parte que explota y la parte de adelante no. Entonces se puede dar a entender que Bruce Wayne o Lucius Fox modificaron el vehículo para que tuviera esa opción, ¿no? La opción de poder usar esas piezas para crear otro vehículo. Y aquí tenemos el murciélago o el Bat, que es como se le llama en esta película, que le llama Lucius Fox. Y nada, pues aquí lo tenemos, ahí veis, no sé si leeréis bien las letras de lo que pone ahí. Que bueno, al final de la película se sobreentiende que respecto al tema del piloto automático se sobreentiende que Bruce Wayne lo reparó para poder salvarse cuando explotara la bomba, ¿no? Y por eso se ve pues eso, que está salvado al final de la película y viviendo felizmente con Selina Kyle. También sale en la película la prisión de Blackgate, que es un lugar que aparece en algunos cómics y en videojuegos también. Por ejemplo, Batman Arkham Origins Blackgate, pues obviamente ocurre en Blackgate, como no podría ser de otra manera. Y creo que en algún otro juego de la saga Arkham también aparece la prisión de Blackgate. Y bueno, aquí también se habla un poco del traje de Selina Kyle. Aquí, bueno, si os fijáis en lo que es el traje, esta especie de orejas que tiene aquí arriba, que hacen un poco como si fueran orejas de gato, cuando se las ponía aquí delante, pues eran unas gafas. Y luego los tacones, bueno, estaban aquí reforzados y tenían unos picos así un poco afilados, pues para hacer daño a posibles atacantes, ¿no? Y aquí tenéis un poco la descripción, que no sé si la leeréis en el propio vídeo, no sé si la leeréis bien. Pero bueno, tampoco me voy a detener ahora a leer todo esto. Y por último tenemos aquí la bomba nuclear que aparece en la película. La tenemos aquí. No sé si lo podréis leer, pero bueno, por si acaso, pues eso, si podéis leerlo, pues pausáis el vídeo y lo leéis tranquilamente. Y luego aquí, al final del todo, de este libro, viene un mapa de la ciudad de Gotham, que os voy a enseñar así un poco por encima. Tampoco quiero demorar mucho más este vídeo, ¿no? Bueno, pues este pedazo mapa es Gotham en estas tres películas
Y aquí pues hay diferentes lugares que aparecen en las 3 películas y está todo pues en este enorme mapa que viene aquí en el libro y que lo voy a guardar ahora mismo porque no me quiero entretener más tiempo, que ya he hablado bastante por hoy. En fin, eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un like si os apetece. Si no os apetece, pues no. Y nos veremos en próximos vídeos. Hasta la siguiente. Adiós.